¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero con estas imágenes tan bellas de Indonesia, con imágenes reconfortantes realmente en estos momentos y que nos muestran pues una pequeña parte de la grandeza y de la riqueza que tiene este país que es amigo de México. Nos convoca esta mañana un conversatorio sobre Indonesia y México, la relevancia de la relación que tienen estos países desde hace pues más de 68 años y las proyecciones a futuro. Indonesia y México son países que trabajan de la mano en fortalecer sus relaciones en lo político, desde luego, con una serie de reuniones periódicas. Trabajan también en la identificación de oportunidades para la promoción comercial mutua, la inversión extranjera, la promoción turística, como han visto ustedes, y son países que coinciden en muchos foros internacionales también en los que se comparten valores de cara a la agenda global. Entre ellos, pues desde luego, las Naciones Unidas, pero también foros como el G20, foros, un mecanismo creado entre México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, MICTA, y también a nivel regional en APEC se encuentran en nuestros países. Creo que es un espacio o varios espacios en los que tanto Indonesia como México pueden desplegar su enorme potencial. Son países muy grandes, prácticamente con la misma extensión territorial, pero Indonesia es un país que dobla en población casi a México. Entonces, realmente es muy importante tratar de identificar proyecciones a futuras partiendo de lo importante que es la relación que en el plano bilateral llevan a cabo y también aprender de las experiencias en el ámbito multilateral. Y por eso esta mañana tenemos el enorme gusto de presentar este conversatorio para todos ustedes sobre estos dos países, México e Indonesia. Y para ello están con nosotros la embajadora Claudia Franco, quien es la directora general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador Chepi Teguartono, quien es el embajador de Indonesia en México y un promotor de este conversatorio. Está también el embajador Sergio Ley, quien es presidente de la sección empresarial para la región Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMCE, y el embajador Budiarman Bahar, quien es un embajador en retiro muy reconocido en Indonesia, fue embajador ante la Santa Sede también y como pues un punto muy interesante, estuvo asignado como diplomático aquí en México hace algunos años y tiene un gran cariño y una muy cercana vinculación con nuestro país. Entonces, les damos la bienvenida a todos y a la embajadora en primer lugar. Le voy a dar la palabra a la embajadora Claudia Franco para que nos dirija un mensaje. Repito, ella es la directora general para Asia-Pacífico de la Cancillería. Como parte de su formación, es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestra en Política Exterior de Estados Unidos en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C. Anteriormente fue en el plano profesional en la Cancillería cónsul general de México en Phoenix y cónsul general de México en Vancouver. También nos ha representado como representante alterna ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y como ministra para los Asuntos Políticos en la misión de México ante la Unión Europea en Bruselas. Ha sido también aquí en Ciudad de México directora de Asuntos Políticos para América del Norte y ha formado parte pues, del cuerpo de asesores de varios cancilleres. Es una diplomática con gran experiencia, con muchas responsabilidades en el terreno diplomático mexicano y le damos la palabra y la bienvenida sobre todo a la embajadora, querida Claudia. Adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Muy amables palabras de tu parte. Espero estar a la altura de tan distinguidos ponentes como tenemos hoy en el tablero, el embajador Sergio Ley, el embajador
embajador Bujerman Bahar, el embajador Chepi Huartono, muchas gracias por esta iniciativa. Quiero hacer un sincero reconocimiento a esta colaboración entre el Instituto Matías Romero, que encabezas, Alejandro, y la Embajada de la República de Indonesia en México, porque creo que demuestra el gran interés por conocer más sobre nuestras relaciones bilaterales y por abonar al diálogo entre nuestras sociedades. Saludo a toda la audiencia que esté siguiéndonos por Facebook. Ahora, vayamos al tema directamente. ¿Cuál es la relevancia de la relación? Nosotros, Indonesia y México, establecimos relaciones en abril de 1953. Desde entonces, México e Indonesia hemos trabajado para fomentar los intercambios en todos los ámbitos del quehacer humano prácticamente. Como decías en tus palabras introductorias, México e Indonesia comparten similitudes importantes. México es la economía número 16 a nivel mundial e Indonesia la número 17. México ocupa el lugar 76 en el índice de desarrollo humano, mientras que Indonesia ocupa el lugar 111. Y como mencionabas, así también nuestras poblaciones son aproximadamente 127 millones de habitantes en México y 261 millones en Indonesia. Esto quiere decir mercados atractivos, un enorme capital humano y un capital humano además que es joven, porque más de la mitad de la población de México y de Indonesia es población en edad productiva. Ahora, desde los gobiernos, ¿cómo hemos encauzado esta relación y su enorme potencial? Son fundamentales las estructuras que facilitan la comunicación, la identificación de objetivos y el trabajo conjunto. En ese sentido, contamos con un mecanismo de consultas políticas bilaterales. En él damos seguimiento puntual a todos los temas de interés común periódicamente. La última vez que nos reunimos en ese mecanismo fue en 2017. Y en materia económica también tenemos estructuras que nos reúnen regularmente. Por ejemplo, en noviembre de 2019, México e Indonesia celebraron la tercera reunión del Comité Consultivo sobre Agricultura. Indonesia es un socio clave para México en la región de Asia-Pacífico. Los intercambios comerciales, y sé que esta va a ser quizás la materia esencial que toque el embajador Sergio Ley, así que paso un poquito rápido, pero estos intercambios han crecido continuamente. Indonesia es nuestro socio comercial número 29 a nivel mundial, pero es el número 11 en la región Asia-Pacífico, una región con consistentes tasas de crecimiento fuertes. Es uno de los motores del crecimiento global, así que pensamos que esa dinámica se va a fortalecer. México, además, ocupa un segundo lugar entre los socios comerciales de Indonesia en América Latina. Indonesia es la novena fuente de inversiones provenientes de Asia-Pacífico en México. Mencionemos, por ejemplo, Indorama Ventures, Sari Nabati, y del lado mexicano también hay inversión, compañías franquicia como Kitsania y Cinépolis han logrado ya presencia en ese mercado. Hasta antes de la pandemia, y esperamos que se reanude muy pronto, Aeroméxico además cuenta con vuelos de código compartido con Garuda Indonesia en la ruta México, Tokio, Bali, Yakarta, y siempre esta conectividad favorece los flujos no solo de personas, sino también de personas de negocios que buscan aprovechar las oportunidades que se presentan. No obstante la crisis sanitaria por COVID y sus consecuencias económicas a nivel mundial, seguimos explorando esas oportunidades por medio de eventos virtuales. No es algo que yo presuma como origen de parte de la Dirección de Asia-Pacífico, pero sí es algo que yo aplaudo desde la Dirección de Asia-Pacífico, porque la Embajada de Indonesia en México, en colaboración con nuestra Embajada en Yakarta y con COMSE,
ha estado organizando al menos 3 seminarios de promoción comercial en los últimos meses. Además de este ámbito económico y comercial, hay potencial de colaboración en industrias enfocadas a nuestros vastos mercados. Por ejemplo, en investigación y desarrollo nuclear para fines pacíficos, con aplicaciones muy relevantes en el contexto que estamos viviendo, que podría ser, por ejemplo, el radio farmacéutico. ¿Y por qué digo que hay potencial ahí? Porque precisamente hay un acercamiento en curso entre el Instituto de Investigaciones Nucleares y la Agencia Nacional de Energía Nuclear de Indonesia. Otra proyección a futuro, otra área con ese potencial es el desarrollo de industrias creativas. Actualmente está negociándose un memorando de entendimiento entre la Secretaría de Cultura de México y la Agencia de Economía Creativa de la República de Indonesia. Ahora bien, más allá de este ámbito bilateral, que es el que he venido mencionando, México e Indonesia, siendo potencias medias con un liderazgo regional, coincidimos en foros multilaterales y mecanismos de diálogo, tales como MICTA, que ya mencionaste, Alejandro, G20, ONU, APEC. En esos foros colaboramos para promover la paz y el desarrollo sustentable y hacemos frente a retos globales como la pandemia. Por ejemplo, tanto Indonesia como México presentaron con éxito sendas resoluciones en Naciones Unidas para promover la solidaridad global ante la pandemia y para garantizar el acceso mundial a medicamentos, vacunas y otros insumos médicos, respectivamente. En el marco de MICTA, el secretario Marcelo Ebrard y la ministra Retno Marsudi participan en la reunión periódica de cancilleres. La más reciente, se efectuó en julio pasado de manera virtual, naturalmente, bajo la coordinación de Corea. En esa ocasión, los cancilleres de estos 5 países MICTA coincidieron en la necesidad urgente de fortalecer el multilateralismo en el contexto de la pandemia y acordaron intensificar su colaboración, incluyendo en Naciones Unidas. Concluyo, después de estas pinceladas tan solo de la relación bilateral y de nuestras interacciones en otros foros multilaterales, diciendo que si bien nuestra relación bilateral se ha ampliado y profundizado en los últimos años, el potencial de nuestra cooperación y de nuestros intercambios en muchas áreas en favor del bienestar y prosperidad de ambos pueblos, que es una vocación de nuestros 2 gobiernos, sigue siendo considerable. Por eso, México reitera su compromiso para ampliar y fortalecer nuestros vínculos con Indonesia. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Franco, por este panorama completo. Yo no diría que fue una pincelada, realmente aportaste en pocos minutos datos muy importantes que nos dan muestra pues, de la intensidad que hay en el ámbito político, en el económico, entre nuestros 2 países, una relación desde 1953 y el trabajo pues, en el marco de MICTA y en algunos espacios de Naciones Unidas, sobre todo en el tema de la pandemia. Vamos a escuchar un poco más, desde luego, y mayores detalles de los expertos sobre cómo se puede potenciar esta relación que ya está sólidamente establecida. Es un interés del Instituto Matías Romero colaborar con los países con los que México tiene relaciones, pues para que se conozcan más dentro de la comunidad académica y estudiantil de México, y por eso estamos transmitiendo a través de nuestra cuenta de Facebook. Pero también la Embajada de Indonesia en México está llevando a cabo la misma transmisión en su cuenta de YouTube para acceso de todos los interesados. Entonces, el propósito es ampliar al mayor público posible esta relación, identificar oportunidades y ojalá también pueda despertar entre el empresariado mexicano mayor interés a partir de estos ejercicios.
Vamos a dar la palabra y le agradecemos muchísimo al embajador de Indonesia en México, al embajador Chetty Wartono, pues por haber sido el responsable de este evento que tanto gusto nos da. El embajador tiene como parte de su formación una licenciatura en Economía por la Universidad Abierta en Indonesia y en Administración de Empresas por la European University en Amberes, en Bélgica. También se ha desempeñado como miembro del Departamento de Asuntos Internos de la Lucha Ejecutiva Central del Partido Democrático de Lucha de Indonesia y ha sido presidente de la Junta Ejecutiva de la rama del Partido Democrático de Lucha de Indonesia. También fue miembro de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia y fue parte del equipo de transición de la Asociación de Fútbol de Indonesia y fundador y director ejecutivo de iSoccer ID. Entonces, estamos frente a un representante de Indonesia con pues antecedentes muy sólidos en distintas áreas de la vida pública de su país y le damos el uso de la palabra, embajador. Muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias. Su Excelencia Embajadora Claudia Franco, Directora General de Asia Pacífico, Honorable Directora General del Instituto Matías Romero, señor Alejandro Alday, honorables panelistas, Embajador Sergio Ley y Embajador Budiarman Bahar. Buenos días en México, buenas noches en la región occidental de Indonesia. En primer lugar, me gustaría disculparme, intentar dar mis comentarios en español y me doy cuenta de que mi español es muy malo, pero debería intentarlo. Y deseo esperar mi agradecimiento y reconocimiento a la Secretaría de las Relaciones Exteriores de México, en particular a la Dirección General para Asia Pacífico y al Instituto Matías Romero por su amable cooperación y apoyo. Como todos sabemos, la implementación de la diplomacia está experimentando ajustes debido a la pandemia y el uso de medios virtuales se ha convertido en un instrumento importante para mantener la conectividad entre las partes. Para conocimiento de todos y como una forma de compromiso del gobierno de Indonesia y la Embajada de Indonesia en la Ciudad de México, hemos llevado a cabo desde mediados de 2020 varias conferencias virtuales sobre diversos temas como economía, política y sociocultura. Honorables señores y señoras, México, el segundo país amigo más antiguo en la región latinoamericana, después de Brasil, desde que se iniciaron oficialmente el 6 de abril de 1953, las relaciones bilaterales han seguido mejorando de manera positiva y progresiva. Mantenía los jefes de gobierno de ambos países. El primer presidente de Indonesia, Sukarno, visitó al presidente López Mateos 3 veces, mientras que el presidente López Mateos visitó Indonesia en 1962. Tan fuerte fue la imagen de Sukarno en México que en el 2018,
Cuando mi predecesor se reunió con el presidente López Obrador, el presidente Obrador incluso mencionó el nombre del presidente Sukarno en su conversación. Hoy en día el gobierno de Indonesia sigue considerando la relación bilateral de ambos países dentro de un contexto estratégico dada la sólida posición en influencia de México en la región de América Latina. Honorables señoras y señoras, bajo el mando del presidente Joko Widodo está dado el compromiso de Indonesia de mantener los principios de multilateralismo dentro de la relación internacional, así como se ha evidenciado en las declaraciones del presidente Joko Widodo en la sesión de la Asamblea General de la ONU, el presidente López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Estoy seguro también al principio de multilateralismo y solución pacífica de los problemas como la vía principal de la política exterior mexicana. El camino del multilateralismo es visible cuando México impulsa la adopción de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el acceso equitativo a las vacunas y al tratamiento para el COVID. Este sentimiento ambos países también mantienen una estrecha relación. Dentro del grupo MICTA, la membresía de México en Indonesia puede observarse como una forma de canalizar las apreciaciones de ambos países como potencias medias. En este contexto, deseo que Indonesia y México puedan seguir luchando por mantener la relevancia y la importancia de la cooperación internacional y el multilateralismo en medio del deterioro de la confianza de varios actores internacionales sobre dichos principios. Honorables señoras y señoras, no extenderé más mis palabras a través del debate de esta mañana. Espero que la Embajada y el Gobierno de Indonesia puedan compilar una lista de acciones concretas para fortalecer sus relaciones bilaterales. La experiencia del embajador Budiarman Bahar y la experiencia del embajador Sergio Ley son activos valiosos para descubrir que entre ellas son las más apropiadas para que ambos países den seguimiento a las oportunidades de cooperación que no han sido bien exploradas o de hecho han escapado a la atención. La diplomática, economía que se convirtió en el centro de atención de ambos gobiernos. También de comercio continuo aumentando y las barreras comerciales pueden eliminar el compromiso político también de nutrirse continuamente para que para tradiciones en diversas formas de cooperación concreta. Finalmente, deseo
expresas mis mejores deseos para que la cooperación intensificada a fin de recopilar aportes constructivos para fortalecer las relaciones bilaterales y la expansión de Indonesia a la sociedad mexicana y viceversa. Gracias por su atención y participación activa. Reciban un cordial y amistosos saludos de Indonesia y que sea una discusión fructífera. Muchas gracias. Al contrario, señor embajador Chepi Wartono, embajador de Indonesia en México, muchas gracias por estas palabras, por este recuento también de la intensidad que han tenido la relación entre los dos países. Esperemos que la pandemia pronto permita retomar esas visitas continuas, mutuas que se han llevado a cabo las delegaciones mexicanas. Incluso usted nos ha recordado algunas a nivel de los jefes de Estado. Y también resalto esta cooperación a través de los espacios multilaterales en distintos ámbitos, ¿no? Sí, sería muy importante buscar identificar acciones concretas que ya más adelante dos expertos nos podrán sugerir. Pero yo quisiera adelantar, por ejemplo, en el tema de Naciones Unidas y resalto, ¿no?, la empatía y el trabajo conjunto que hay entre nuestros dos países en el tema del acceso equitativo a las vacunas y a los medicamentos paliativos que vayan surgiendo frente a la pandemia del COVID. Y otro aspecto muy importante que ya está en marcha es el acercamiento entre las misiones tanto de México como de Indonesia en Nueva York para aprovechar la experiencia reciente de Indonesia en el marco del Consejo de Seguridad. Nosotros comenzaremos como miembros no permanentes en enero del próximo año y ya hay un acercamiento por un tema que puso sobre la mesa en el debate Indonesia durante este año, que tiene que ver con el riesgo de ciberataques a infraestructura básica como parte de las medidas que pueden poner en riesgo contextos locales por ciberataques. Un tema, desde luego, de gran interés también para México como promotor de los marcos jurídicos internacionales. Entonces, muchas gracias, embajador, también por esta intervención. Y voy a dar la palabra, y lo hago con mucho gusto y mucha emoción, al embajador Sergio Ley, quien es presidente de la sección empresarial para la región Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior e Inversión en Tecnología, el COMCE. El embajador Ley tiene, como parte de su formación, es arquitecto de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó también estudios de posgrado en Historia del Arte en la Universidad de París. Tiene una maestría en Restauración de Edificios Históricos del Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres y, desde luego, es miembro del Servicio Exterior Mexicano, en donde cumplió responsabilidades muy importantes como embajador ante la República Popular de China entre el 2001 y 2007, embajador de México en la República de Indonesia entre el 97 y el 2001, y de ahí pues la relevancia de su participación esta mañana aquí. Fue director general para el Pacífico y Asia, así se llamaba antes esta dirección, en la Cancillería, cónsul general de México en Shanghái, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Singapur y agregado cultural en la Embajada de México en la República Popular de China. Entonces es un conocedor de la región de Asia-Pacífico y también ha tenido diversas responsabilidades fuera del mundo diplomático, en el sector privado y académico, entre las que resalto su desempeño como presidente del Instituto Asia-Pacífico del TEC de Monterrey, con sede en la Ciudad de México y en Guadalajara, y como un asesor en la Cámara de Comercio entre México y China. Entonces, estamos frente a un experto, una persona con gran conocimiento de la región y un representante de México a quien queremos darle las gracias nuevamente por colaborar con el Instituto Matías Romero y por participar en este conversatorio. Querido embajador Ley, te damos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por esa presentación
tan prolífica, yo creo que exageraste un poco, pero ahí tratamos de estar a la altura de eso que tú pones ahí, ¿no? Embajadora Franco, la saludo con mucho cariño y con mucho respeto. Embajador Guartono, también lo saludo con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha admiración. Embajador Bajar, lo saludo también con mucho cariño y con mucho respeto por el cariño y el trabajo que ha hecho hacia México. Yo creo que quienes anteriormente tomaron la palabra, la embajadora Franco y el embajador Guartono, dijeron mucho de lo que yo tenía por aquí escrito, pero sí quiero referirme que la relación de México con Indonesia es una de las más antiguas de nuestro país con Asia. Estas fueron establecidas pocos años después de que Países Bajos reconoció la independencia del archipiélago en 1949, al término de una guerra heroica contra la potencia colonial y liderada por Sukarno, quien se convirtió en el primer presidente de la República de Indonesia. Y me he querido referir a este hecho histórico porque el presidente Sukarno fue un gran amigo de México, como ya lo mencionó tanto el embajador Guartono como la embajadora Franco. No me voy a referir tampoco a esas visitas también que se dieron, entre ellas 2 visitas privadas, que la verdad es que se aprecian muchísimo en México, porque siendo visitas privadas, era que tenían una relación por un cariño por México, que estaba más allá de lo meramente político y lo meramente diplomático. Casi todos los presidentes de Indonesia han visitado nuestro país, mientras que los presidentes indonesios han visitado nuestro país, mientras que los presidentes de México en la época contemporánea, solamente el presidente Salinas y el presidente Peña Nieto han visitado Indonesia. Pero el presidente Suharto, quien tomó el mando del país en 1968, después de un periodo de inestabilidad política y social con sangrientos resultados, Indonesia disfrutó de una etapa de desarrollo sostenido hasta la renuncia del mandatario en mayo de 1998. Vino otro ciclo de inestabilidad política que en 3 años hubo cambios de 3 presidentes hasta que la presidenta Megawati pudo terminar su periodo constitucional de 4 años y de ahí en adelante los presidentes han sido electos por voto universal y no por el Parlamento, y las transformaciones del poder han sido pacíficas en el marco de una democracia altamente consolidada. En la arena internacional, Indonesia ha tenido un papel sumamente relevante. El movimiento de los países no alineados tiene su antecedente originario en la conferencia de Bandung, celebrada del 18 al 24 de abril de 1955, la cual reunió a 29 jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes de Asia y África para identificar y evaluar los problemas mundiales del momento a fin de desarrollar políticas conjuntas en las relaciones internacionales. En esa conferencia se enunciaron los principios que deberían gobernar las relaciones entre las naciones grandes y pequeñas, conocidas como los 10 principios de Bandung. Dichos principios fueron adoptados posteriormente como los principales fines y objetivos de la política de no alineados y los criterios centrales para la membresía del movimiento. Con el paso de los años, el movimiento evolucionó desde una neutralidad pasiva hacia un activismo de no alineación que le llegó a dotar de un impacto y una fuerza internacional. En la actualidad, la organización está compuesta por 121 miembros plenos, 120 países y un territorio autónomo y 15 países observadores de los que se encuentra México. Indonesia es un miembro destacado del Grupo de los 77, creado el 15 de junio de 1964, como indica su nombre, por 77 países en vías de desarrollo. Su objetivo principal ha sido la cooperación y apoyo mutuo entre los países miembros. El Grupo de los 77 realiza declaraciones conjuntas
sobre temas específicos y coordinados. Y además lleva un programa de cooperación en campos como el comercio, la industria, la alimentación, la agricultura, la energía y también en materias primas, finanzas y asuntos monetarios. En la actualidad, el grupo está conformado por 134 países de Asia, África y América Latina. China no es miembro formal de este grupo, pero como su condición de país en desarrollo, el gobierno chino siempre ha dado respaldo político y organización y respaldo financiero a partir de 1994. Es fundador del grupo y México es fundador del grupo y ostentó la presidencia en 2 ocasiones, en 1973 al 74 y en 1983 al 84. Sin embargo, en 1994 lo abandonó al integrarse a la OSD. Las metas de Bogor es el documento donde se plasma la descripción de la visión de APEC y su comprometimiento con el libre comercio. Fueron acordados durante la cumbre de APEC en Bogor en 1994 y es en esencia la hoja de ruta de la APEC para facilitar y alcanzar la liberalización del comercio y la inversión entre las economías miembros, estableciendo como fechas límites el 2010 para las economías desarrolladas y el 2020 para las economías en desarrollo. Desde su suscripción, las metas de Bogor han jugado un papel importante en la orientación de los programas y objetivos de APEC. En esencia, las metas de Bogor son consistentes con los pilares de APEC. 1. Es la liberalización del comercio y las inversiones. 2. La facilitación del comercio y la inversión. Y 3. La cooperación técnica y económica. NICTA es el grupo informal conformado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, creado oficialmente en septiembre de 2013 en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y tiene como objetivo apoyar una gobernanza global eficaz. Tienen en común que todos son economías emergentes miembros del G20. México ostentó durante el 2019 la presidencia rotativa anual, siendo el único país en tenerla por segunda ocasión, ya que había sido el primero en 2014. Las áreas de mayor interés son gobernanza energética internacional y acceso a la energía, lucha contra el terrorismo y la seguridad, mantenimiento de la paz, comercio y economía, igualdad de género, buen gobierno y desarrollo sostenible. Uno de los puntos fuertes de MICTA es su flexibilidad. Proporciona un entorno informal en el que se puede discutir temas de actualidad sin presión por llegar a un consenso. Es decir, se puede tener un disenso. Busca asumir una forma adaptable de cooperación multilateral en contraste con los bloques tradicionales a fin de permitir una mayor capacidad para maniobrar una gobernanza global eficaz en un mundo de desarrollos acelerados. Como todos los miembros de MICTA, también son miembros de organizaciones internacionales más amplias, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y el G20. Las cuestiones relevantes para estos foros pueden formar los temas de consulta en MICTA. Esto implica cooperar en compromisos asumidos dentro de estas organizaciones o, en ocasiones, comprometerse con metas o estándares adicionales. En el campo regional, es evidente y relevante destacar que el epicentro del crecimiento económico mundial se encuentra, sin lugar a dudas, en el Pacífico Asiático. Tan es así que la propia OSD señala que entre los años 2020 y 2030, la clase media global pasará de los 3.300 a los 4.900 millones de personas y de ese incremento, el 80% tendrá lugar en Asia. Es en Asia donde radicará la mayor inversión y el mayor consumo del mundo. Por estas razones, México debe sacar un enorme esfuerzo y debe ser un enorme esfuerzo por potenciar las relaciones comerciales con este continente. En el contexto de los países asiáticos,
Indonesia debe ser una prioridad para México por tamaño y perspectivas del mercado. El archipiélago indonesio, con más de 750 millones de habitantes, como ya se mencionó, y una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto sostenido superior al 5.2% entre los años 2000 al 2019, ya es la 16ª economía global más importante por el tamaño del PIB nominal, que asciende a 1.12 billones de dólares, billones en español, o sea, trillion en inglés. Y la 7ª si lo medimos de acuerdo con la paridad de poder adquisitivo, que sumaría 3.78 billones de dólares para 2019. PricewaterhouseCoopers señala que Indonesia será en el año 2050 la 4ª economía del planeta tras de China, India y Estados Unidos. En ese año, 2050, según los estudios de la ONU, la población de Indonesia rondará los 330 millones de personas. Aunque el país cuenta con grandes carencias, especialmente en lo que infraestructura se refiere, posee una variedad inmensa de recursos naturales. Además, se encuentra en una situación geográfica envidiable al estar situado en el eje de los 2 océanos de mayor desarrollo del mundo, el Índico y el Pacífico. El país es autosuficiente en la producción de energía y su potencial turístico es enorme, con Bali como punta de lanza en su desarrollo. La economía también viene mostrando una capacidad productiva creciente con la inserción cada vez más fuerte de sus empresas en las redes de valor regional. Todas estas son razones más que suficientes y poderosas para que el sector empresarial mexicano y los tomadores de decisiones gubernamentales tengan cada vez más en cuenta a Indonesia en nuestras prioridades, ya que podría ser un socio ideal en nuestro interés de diversificación comercial y a la vez que penetrar e insertarnos más profundamente en las redes de negocios asiáticos. En la actualidad, los volúmenes de negocio e inversión en ambos sentidos están muy lejos aún del nivel y potencial de ambas economías. Indonesia es el 31 socio comercial de México a escala mundial, el 60 como destino de nuestras exportaciones y 26 como suministrador del mercado mexicano. En la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ANSEA, Indonesia es nuestro 6º socio comercial por detrás de Malasia, Tailandia, Vietnam, Filipinas y Singapur. En el contexto de los países de América Latina y el Caribe, México es el segundo destino de las exportaciones de Indonesia, solo por detrás de Brasil, mientras que es el tercer suministrador del mercado indonesio desde nuestra región por detrás de Brasil y Argentina. Entre 2001 y 2019, el intercambio comercial entre México e Indonesia, de acuerdo con las estadísticas combinadas, creció en un 299%. El valor de los productos con origen en México que entraron en el mercado indonesio crecieron en ese periodo 976%, siendo la variable más dinámica en el conjunto de los vínculos comerciales. Claro, mientras teníamos unas exportaciones muy bajas, en este periodo crecieron considerablemente, pero a partir de una cifra sumamente baja. Pero esta es la variable más dinámica en el conjunto de los vínculos comerciales, mientras que los productos con origen en Indonesia que entraron a nuestro mercado crecieron en un 263%. El déficit comercial mexicano ha sido crónico y ascendente, y en el periodo de referencia creció un 222%. Al cierre de 2019, el comercio bilateral, según las estadísticas combinadas, registró la suma de 1.930 millones de dólares, un crecimiento del 2.5% frente a lo registrado en el 2018, de los cuales México exportó 265 millones e importó casi 1.700 millones de dólares, arrojando así una balanza comercial negativa para México
de 1.390 millones de dólares. En este aspecto tenemos allí una tarea muy importante que hacer. Necesitamos incrementar nuestras exportaciones a Indonesia y creo que allí tenemos un gran campo por descubrir y un gran campo por desarrollar. En cuanto a las inversiones recíprocas, Indonesia es el 33 inversionista extranjero en México con un monto acumulado del 1999 al 2019 que asciende a 225 millones de dólares. Esto no está tomando en cuenta, esta cifra no está tomando en cuenta la inversión de Indorama, porque Indorama, por otra parte, en las cifras mexicanas, Indorama está tomado como una inversión tailandesa, no Indonesia, por razones de que la sucursal de Tailandia fue la que hizo la inversión en México, por lo tanto México tomó esta inversión como una inversión procedente de Tailandia y no de Indonesia, donde Indonesia es la sede de Indorama. Por otro lado, por otra parte, el monto real de la inversión mexicana se desconoce, pero se estima ronda en los 100 millones de dólares. Se sabe de la presencia, al menos, de dos grandes transnacionales mexicanas, Kitsania y Cinépolis, como lo mencionó la embajadora Franco. Asimismo, se advierte de inversiones en la industria informática, más concretamente en software y soluciones digitales. Es importante mencionar que en la década de los 90 hubo un significativo interés de empresas mexicanas por invertir en Indonesia. Tubos de Acero de México, S.A. TAMSA, vendía tubos de acero sin costura para la industria energética e instaló una gran planta en la isla de Batam para hacer la rosca de los tubos. Después de la venta de TAMSA a la empresa argentina Tenaris, Argentina se convirtió en el gran proveedor de tubos de Indonesia y México dejó ese lucrativo mercado. Por su parte, la empresa Cemex compró al gobierno indonesio el 50% de la empresa Semen Gresik, con la promesa de que en 5 años podría adquirir el otro 50%. Al cumplirse este plazo, el gobierno indonesio dio marcha atrás y se vio obligado a recomprar a Cemex su inversión original. Y claro, aquí se dio este fenómeno. Cemex, al tomar Semen Gresik en sus manos, le dio un impulso y le puso métodos de gestión sumamente contemporáneos que carecía en aquel momento. Creo que cuando vio el gobierno indonesio que realmente Semen Gresik, era una empresa altamente competitiva y con altos rendimientos, pues se arrepintió de vender el otro 50% y entonces por eso dio la marcha atrás. Pero hay grandes oportunidades de negocios para México. En Indonesia existen nichos de mercado para empresas mexicanas en las siguientes áreas: energías renovables, dispositivos, equipos médicos, automotriz, considerando camiones con émbolo de encendido por compresión, camiones diésel montados en chasis, materiales de construcción como productos cerámicos, en el sector eléctrico y electrónico también una gran oportunidad, manufactura de hierro o acero, textil en tejidos de lana peinada o pelo fino, agroalimentarios procesados, incluyendo harina de pescado y carne de res con certificado halal. Tengo aquí una lista ampliada de cada uno de estos, pero yo creo que sería muy largo y no me alcanzaría el tiempo asignado para hablar de todos estos. Pero tengo las energías renovables. ¿Por qué? Las energías renovables son un gran negocio. Está abierto ahorita para los extranjeros, así también como la farmacéutica veterinaria, que sería de un gran interés para empresas mexicanas, farmacéuticas veterinarias, que pudieran ir a invertir y estar en Indonesia.
De hecho, una de las exportaciones importantes que tenemos a Indonesia es justamente vacunas para aves y también vacunas para otros animales que son de consumo humano. Y ahora que me quiero referir brevemente al COVID. A pesar de los sólidos fundamentos macroeconómicos de Indonesia, el brote de COVID-19 ha cambiado el curso de la economía con el deterioro del entorno externo y el debilitamiento de la demanda interna. El impacto económico está afectando fundamentalmente a la estabilidad macroeconómica y al empleo. El gobierno registró a la baja su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto de este año, de un ya ajustado 2.3% a decrecimiento que se puede mover entre menos 0.2 al menos 1.1, aunque es optimista respecto al crecimiento para el año próximo, que lo eleva hasta 5.5. Las autoridades financieras han desplegado medidas fiscales y monetarias para mitigar el impacto de la pandemia en la economía y en las personas. Estas medidas incluyen reducciones de impuestos y desagravación por pago de préstamos para los trabajadores y las empresas, que seguramente van a ser una gran ayuda para la economía y en general para toda la población. Finalmente, la pandemia será un bache en el camino del desarrollo de todas las economías del mundo. México debe de aprovechar las oportunidades que ofrecen la pertenencia de nuestros dos países en múltiples foros globales y regionales y que tienen un común denominador: el reconocer que el comercio libre y abierto y la globalización son un camino seguro para el progreso de sus poblaciones. En este sendero, Indonesia puede ser un socio estratégico y de largo aliento. Muchas gracias. Gracias, embajador Sergio Ley, por esta presentación tan completa sobre, pues, por una parte los elementos históricos, pero también las proyecciones en temas económicos y comerciales a partir de bases sólidas. Es decir, tú has hecho un recorrido que muestra en cifras cuál es el potencial de ambos países. En particular, resalto, pues, los espacios que señalas y alertas que pueden ser espacios atractivos para exportaciones mexicanas y con ello aumentar los volúmenes de inversión. Creo que es sin lugar a dudas un país con grandes oportunidades para la pues tan llevada y traída diversificación de México a partir de estos esquemas ya establecidos y de los productos que acabas de mencionar y los sectores también de inversión. Si gustas, podemos nosotros publicar la lista, que ya no te dio tiempo de revisar a detalle, en las redes del Instituto Matías Romero, y junto con esta presentación que se quedará desde luego en Facebook, para que quienes tengan interés de revisarla con todo detalle, pues lo puedan hacer ahí. Yo resalto estos nichos que acabas de señalar, son importantísimos. Y también el hecho de que Indonesia participa en la Alianza del Pacífico, pues como Estado observador. Hoy en día ya se puede también optar por ser Estado asociado y bajo esa figura pues se entra al esquema de libre comercio con los países de la Alianza del Pacífico. Ya hay varios países fuera de nuestra región que están interesados en participar desde esa perspectiva con los 4 países fundadores y los demás países que son estados asociados de la Alianza del Pacífico. Entonces, importantísima estas proyecciones para los años 2030 y 2050, en donde ya se pone a Indonesia como 4ª economía del mundo, según Pricewaterhouse, y México está por ahí, en lugares cercanos a estas estimaciones. Lo hemos visto ya en varios índices. La población y la economía de México tienden a ir hacia adelante y estarán rondando en estos primeros 10 lugares a nivel internacional después pues de este epicentro de crecimiento económico que no cabe duda que es la región de Asia-Pacífico. Lo vemos ya hoy en día
y para los próximos pues será sin lugar a dudas un espacio importantísimo para la diversificación económica y para la atracción de inversión extranjera a México en la región de Asia-Pacífico, además desde luego de la zona de América del Norte con la que ya acabamos de cerrar un acuerdo de libre comercio en generación 2. Muchas gracias, embajador. Ya tenemos algunas preguntas que están llegando del chat de Facebook del Instituto Matías Romero. Más adelante les vamos a compartir con ustedes. Pero ahora quiero pasar con el embajador Budi Arman Bahar, quien está en Indonesia. Quiero darle las gracias por su participación en este conversatorio y lo presento brevemente. Actualmente pues ya es un embajador en retiro, pero que fue asesor en asuntos internacionales de la Agencia Estatal Cibernética y Criptográfica. Estuvo adscrito como embajador de Indonesia ante Santa Sede. Fue también el cónsul general de su país para los estados de Victoria y Tasmania en Australia. Jefe de la sección de Economía en la Embajada de Indonesia en Corea del Sur. Jefe de la sección política en la Embajada de Indonesia en Turquía y en la Embajada de Indonesia en Yemen, jefe de asuntos consulares en España y asistente especial del embajador ante la Organización Mundial del Turismo. También, y eso nos da mucho gusto, fue agregado de la Embajada de Indonesia en México. Entonces, le damos la bienvenida al embajador Bahar, quien va a tratar sobre las proyecciones futuras en temas políticos. Ya vimos la parte económica y comercial, vamos a ver ahora la parte política. Muchas gracias, embajador. Encantados de que estés con nosotros y te damos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro Alday. Y quiero saludar a mi embajador, excelentísimo Chepi Guartono, y la directora general de Asia-Pacífico, secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Claudia Franco Velos y el embajador Sergio Ley López. Muy buenos días a todos los participantes de este conversatorio. Voy a intentar compartir mi presentación escrito. Vamos a ver si puedo hacerlo. Aquí está. Ok, creo que ustedes pueden leerla, ¿verdad? Bueno, voy a empezar con explicar que mi presentación tiene cuatro partes y es sobre principios de la política exterior y política exterior de Joko Widodo. Simplemente le llamamos aquí Jokowi, es su nombre popular. Y luego hablamos sobre relaciones bilaterales Indonesia y México y perspectiva de la relación bilateral Indonesia y México. Vamos a ver el principio de la política exterior de Indonesia. La fundación de política exterior se puede encontrar en la Constitución. En la primera línea se dice: la independencia es un derecho de todas las naciones y por lo tanto el colonialismo en el mundo debe ser abolido porque no está de acuerdo con la humanidad y justicia. Y podemos ver en el preámbulo que Indonesia quiere participar en la implementación del orden mundial basado en la independencia, la paz eterna y la justicia social. Y el segundo principio sobre política exterior se llama política exterior libre y activa. En 1947, nuestro vicepresidente Muhammad Hatta en su discurso describió la política exterior libre y activa como remando entre dos rocas,
Así es, se puede decir, se puede explicar en otra palabra, es como navegando entre las rocas. Lo que Atta quería decir era tener cuidado o ser inteligente al explorar la espuma entre las rocas. Luego, ¿cómo se puede interpretar la palabra libre? Libre significa que Indonesia lleva a cabo una política exterior independiente. Es una política de no tomar partido por ningún poder. Activa significa que Indonesia, conjunto con sociedad internacional, debe participar en el modo activa para buscar solución de cualquier problema internacional. Con respecto a los intereses nacionales, la interpretación de la política libre y activa puede estar dirigidas a la realización de los ideales nacionales, como se refiere a la Constitución, aumentar el bienestar, educar a la nación y ayudar a mantener la paz mundial. Y voy a tocar sobre el tema de manifestación de esta política exterior. Nuestra política exterior se refleja en las actividades de Indonesia como sede de la Conferencia Asia-África en 1955 y también se mostró en el movimiento de países no alienados, donde Indonesia fue uno de los iniciadores del movimiento, conjunto con Egipto, Yugoslavia, India y Ghana. El objetivo de la conferencia era para fomentar la independencia de los países de Asia-África. En el sentido de la cooperación regional de ASEAN, Indonesia fue también uno de los 5 fundadores de ASEAN. Y ahora vamos a ver sobre Indonesia y la ONU. Las Naciones Unidas es un foro para implementar el orden de la Constitución. Indonesia se convirtió en miembro de la ONU en 1950. A partir de ese año, Indonesia tiene el mismo derecho que los demás miembros a participar en la creación de paz mundial. Indonesia ha tratado de mantener vivo este principio de su política exterior hasta ahora. Y quiero ver Indonesia y el Consejo de Seguridad. Indonesia ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU 4 veces. Primera vez era en los años 70 y luego en los años 90 y 2007, 2008. Y ahora, a partir de 2019 y 2020, hasta este momento todavía estamos el miembro del Consejo de Seguridad. Durante este periodo, Indonesia ha presidido el Consejo de Seguridad 2 veces, así en el mayo 2019 y agosto-septiembre 2020. ¿Cuál es el cumplimiento de Indonesia durante su presidencia del Consejo de Seguridad? Indonesia presidiendo 12 sesiones abiertas, 12 sesiones cerradas, 5 agendas adicionales y 2 sesiones de órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad. En total, Indonesia ha organizado 50 actividades. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia ha presidido 3 reuniones de debate abierto de alto nivel para discutir las iniciativas de Indonesia, a saber, la consolidación de paz durante la pandemia y el vínculo entre terrorismo y el crimen organizado. El Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado 4 resoluciones, a saber,
una resolución sobre la paz en el Líbano, una resolución sobre la paz en Somalia y otro sobre la ampliación del régimen de sanciones en Mali. Y la cuarta resolución es sobre personal femenino de mantenimiento de la paz. Es una resolución iniciada por Indonesia. Además, una resolución propuesta por Indonesia sobre la lucha contra el terrorismo también ha recibido el apoyo de 14 países miembros del Consejo de la ONU, pero no puede ser ratificada debido al veto de un país. El papel que Indonesia quiere desempeñar durante su presidencia en el Consejo de Seguridad es el de constructor de puentes, contribuir a la paz mundial en medio de la pandemia de COVID-19 y mantener los principios del derecho internacional. La parte 3 de mi presentación es sobre política exterior de Joko Widodo. Hay críticos dirigidos a Jokowi que su política exterior había sido menos activo en un sentido general. Tiene política mirando hacia adentro. Para averiguar por qué ocurrió ese juicio, veamos lo siguiente. El funcionalismo. Joko Widodo cree que cada organización gubernamental tiene su función. Según él, el funcionalismo, el gobierno tiene 4 propósitos principales: planificar y dirigir la sociedad, satisfacer las necesidades sociales, mantener la ley y el orden y gestionar las relaciones internacionales. Para mantener el trabajo de su ministro de acuerdo con la función de su cartera, había cambiado de gabinete 3 veces durante sus primeros 5 años de mandato. Esto se hizo para que el gobierno funcionara de acuerdo con su función. Joko Widodo y sus programas de desarrollo. Según un observador político, se llama Sito Morang, Joko Widodo tiene priorizar el fortalecimiento nacional porque ha visto potencias internacionales todavía permanecerá en manos de los Estados Unidos, la Unión Europea, junto con organizaciones internacionales. Otra dinámica internacional es el avance del poder República Popular de China y la relativa retirada del poder japonés. Rusia también mostró estirando su fuerza. Tensiones y competencia entre estos países enfatizan el multipolar de las potencias mundiales. Al darse cuenta de esta dinámica, parece que Joko Widodo prefiere hacer un fortalecimiento nacional. Desde su primer mandato, Jokowi quería empoderar la economía del país, particularmente la economía de los pobres, y acelerar el retraso del desarrollo. Por eso, él había preparado 9 programas, se llama Nawacita. Nawacita son la presencia del Estado para proteger al pueblo a través de una política exterior libre y activa, reforma sistemática y cumplimiento de la ley. Empieza el desarrollo desde rural área, cohesión social, buen gobierno, aumentar calidad de vida, autosuficiencia económica, construir carácter nacional. En segundo mandato, desde el año pasado, el desarrollo de los recursos humanos ha sido su primera prioridad. Hay 2 razones por el cambio. Primero, la preparación para entrar en una era de avances tecnológicos y de información, y por la preparación de
bonificación demográfica. En 2045, Indonesia recibirá una bonificación demográfica, es decir, el 66% de la población de Indonesia entrará en la edad productiva. Pero él ha visto muchos problemas en la implementación. Entre otras cosas, hay problemas burocráticos, ineficiencias, regulaciones superpuestas y la corrupción. Todos estos son obstáculos para hacer avanzar la economía a través de la inversión, la industria, el avance de la agricultura. Por eso, Jokowi ha prestado buena atención en la reforma burocrática y la armonización de nuestras leyes y regulaciones a través de su propuesto sobre Omnibus Law, la ley de Omnibus. En el reciente 5 de octubre, el Parlamento de Indonesia ha aprobado la ley Omnibus sobre creación de empleo e impuestos. Luego vamos a ver la importancia de las relaciones exteriores en la administración de Joko Widodo. Refiriéndose a los principios de las relaciones exteriores en la Constitución, reconocer la interdependencia de la comunidad internacional y la necesidad de asistencia y cooperación extranjera, Jokowi se da cuenta de la importancia de las relaciones internacionales. Incluido en este sentido es las relaciones bilaterales. Y como la implementación de la política exterior de Joko Widodo. Básicamente, para ejecutar sus programas de desarrollo, se llama Nawacita, Jokowi había planeado la cooperación con el mundo exterior en términos de capital, inversión, tecnología, mercado, etc. En su segundo mandato, Jokowi instruyó oficialmente al ministro de Relaciones Exteriores para aumentar la diplomacia económica. El ministro de Asuntos Exteriores ya tiene 5 programas prioridades de la política exterior de Indonesia: diplomacia económica, protección ciudadana, particularmente durante este COVID-19, soberanía nacional, liderazgo regional y global, infraestructura de la diplomacia. Más concreta acción de Joko Widodo. Joko Widodo dio una tarea especial a nuestro viceministro de Relaciones Exteriores para centrarse en la diplomacia económica. En este segundo mandato, Jokowi ordenó al Ministerio de Asuntos Exteriores que entre el 70 y el 80% de las actividades del ministro se dediquen a la diplomacia económica. Con los hechos anteriores, parece que Jokowi quiere dar fuerza y autoridad adicional a las instituciones o ministerios para que puedan trabajar de acuerdo con sus funciones. Ahora sobre diplomacia bilateral y multilateral. De hecho, las críticas dirigidas a Jokowi sobre su política exterior se refieren a su ausencia de la Asamblea General de la ONU durante su primer mandato. Pero efectivamente, Jokowi estuvo presente en otros foros como el G20, ASEAN y otros. Jokowi prefiere un foro bilateral en lugar de un foro multilateral. Se puede demostrar que ha asistido a tantas reuniones bilaterales en muchas ocasiones. Ahora, mi cuarta parte es la
sobre la perspectiva de las relaciones bilaterales Indonesia-México. Vamos a ver los bienes de la relación bilateral Indonesia y México. Primero, la relación entre los países se ha desarrollado desde 1953. Tienen altibajos relación, pero se puede mantener una relación amistosa hasta ahora. Segundo, Indonesia y México no tienen problema político por el interés común. Los países pueden trabajar juntos en foros multilaterales, como en el G20, MICTA, APEC, FIALAC y la Alianza del Pacífico, sobre diversos temas relacionados a la preocupación internacional, la paz, el cambio climático, etc. Cuando los dos líderes asistieron a uno de esos foros multilaterales, quiero sugerir que deberían aprovechar la oportunidad para tener una reunión bilateral. 3, Indonesia y México están incluidos en los países de potencia media y cada uno va a crecer más. 4, los dos países necesitan maximizar el trabajo de las instituciones bilaterales existentes. Mientras tanto, deberíamos intentar la posibilidad de crear otra institución para diferentes propósitos, como Foro de Consulta Bilateral, Comité Consultivo de Agricultura Indonesia-México. Espero que en un futuro cercano podamos ver el nacimiento de otro grupo para mejorar las relaciones de ambos países. Por ejemplo, el grupo de trabajo sobre el comercio y inversión. Y ahora sobre la oportunidad. Indonesia y México ya están en el buen momento para realizar varias cooperaciones, desde el comercio hasta la cooperación económica más amplia. Tanto las embajadas como los empresarios de cada país están muy entusiasmados con la promoción de las relaciones bilaterales. Segundo, ambos países tienen un tamaño significativo de mercado para respectivas exportaciones. Estos países pueden ser accesos de sus respectivos productos al mercado regional. 3. Ahora, las relaciones bilaterales pueden llenarse de relaciones bilaterales a través de los siguientes sectores: cooperación económica y comercial, infraestructura, inversiones, industria, cooperación para desarrollar el sector marítimo, agricultura, con una centro de atención del presidente Jokowi ahora es sobre seguridad alimentaria. Luego, cooperación sanitaria para manejar la pandemia de COVID-19, turismo, industrias creativas, energía renovable, sociocultural. Los dos países pueden buscar también proyectos de cooperación que tengan un alcance futuro cercano. Por ejemplo, baterías para vehículos eléctricos y vehículos eléctricos. Asimismo, obstáculo. Primero, Indonesia es todavía un país poco conocido en México. Lo mismo pasó con México en Indonesia. Segundo, la distancia geográfica entre los países. Por el momento, la pandemia ha reducido la capacidad de incrementar nuestra relación bilateral, particularmente en el ámbito económico y comercial. Y la conclusión, primero, la administración de Jokowi presta suficiente atención a las relaciones internacionales, pero él da mayor atención a las relaciones bilaterales en lugar de multilaterales. Segundo, la política exterior de Jokowi se basa en gran medida
en los intereses nacionales. Así son desarrollo económico, especialmente alivio de la pobreza, seguridad nacional e integridad territorial. Creo voy a terminar hasta este punto y muchas gracias por su atención. Muchas gracias al embajador Budiarman Bahar por esta presentación sobre la visión de Indonesia en relación con el mundo en general, cómo está basado su estructura y su programa de gobierno del presidente Joko Widodo. Y sobre todo yo me quedo con las partes en las que hay mucho más espacio de colaboración con México. La segunda, que se relaciona con el tema de Naciones Unidas y paz y seguridad. Creo que podemos aprender mucho ambos países de la experiencia que hemos tenido, que vamos generando en el Consejo de Seguridad. Ya mencionábamos hace unos minutos el trabajo pues tan activo que ha tenido Indonesia como miembro no permanente, con tal número de sesiones y con algunas resoluciones sobre las cuales ha sido el pen holder, como se llama en Naciones Unidas. El tema del terrorismo es importantísimo, mantener la unidad en el Consejo en contra de este flagelo. Creo que Indonesia es un país que tiene toda la autoridad para hablar sobre este tema, desafortunadamente. Y en el tercer y cuarto rubros de la presentación que nos acaba de hacer el embajador, creo que viene una parte interesantísima para identificar cómo puede en México, Indonesia, pues despuntar en sus respectivas regiones a partir de sus propias capacidades, a partir de los marcos jurídicos que han creado para interactuar con otras regiones, y cómo entre ellos conocerse más, intercambiar mucho mayor comercio, mayores números de estudiantes, más cooperación, en fin, un acercamiento en toda la dimensión de la relación diplomática para fortalecer algo que me queda a mí muy claro después de esta presentación tan enriquecedora y tan interesante, que es el potencial que hay entre los dos países para vincularse mucho más en lo económico y comercial, en el desarrollo tecnológico, en innovación. Eso se da, pues, en parte a partir de la educación, del intercambio de estudiantes, de mucho mayor cooperación entre áreas técnicas y científicas de los gobiernos, y obviamente también eso desarrolla o tiene pauta para desarrollar negocios en las áreas que ya se han identificado en esta presentación. Yo quisiera cerrar esta parte agradeciendo la intervención de nuestros 4 invitados, 3 invitados y la embajadora Claudia Franco, y señalar que tenemos tiempo poco para un par de preguntas que nos han llegado del público. Nos pregunta Juan Sánchez Vázquez, como socios económicos y comerciales, ¿qué oportunidades se brindan para las personas de ambos países en el ámbito económico, en el comercial y en el estudiantil? Esta pregunta la dirige al embajador de Indonesia en México. No sé si también de parte de la embajadora Franco quisiera hacer algún comentario. Y la segunda pregunta tiene que ver sobre un espacio global. Siendo ambos países potencias emergentes en cuanto a su economía, en sus regiones, y compartiendo asientos en el ECOSOC, Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ¿qué se puede esperar de ellos como promotores del desarrollo, sostenibilidad, infraestructura e innovación en sus respectivas regiones? ¿Hay oportunidad de profundizar en estos temas en la relación bilateral? Creo que la respuesta es sí, porque ya nos la han dado, pero quizás si nos pueden ayudar con un comentario sobre cuáles son los espacios y las vías para llevarlo a cabo, pues podríamos cerrar esta sesión con una información mucho más particular sobre las 2 preguntas que nos han formulado.
Entonces, no sé si embajadora, ¿quieres tomar la palabra para la primera pregunta? Un comentario breve. Si estás de acuerdo. Estás silenciada. Ahora sí, ya. Gracias. Interesantes las dos preguntas. Yo creo que abarcan gran parte de lo que hemos cubierto hoy también en las conversaciones. A mí me parece que la coyuntura actual en la que vemos la responsabilidad de la promoción económica y comercial alojada en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la relación tan estrecha que hemos establecido con el COMCE es muy propicia para que se aprovechen todas esas oportunidades que surgen de la disposición indonesia para abrir su mercado y para dar la bienvenida a la inversión extranjera. Como relató el embajador Sergio Ley, hay la experiencia ya de parte del empresariado mexicano, empresas de talla global, incursionando en el mercado indonesio y también colocando inversiones importantes en Indonesia. Entonces, escuchando al embajador Bahar respecto a las reformas que está emprendiendo Indonesia para abrirse a esas inversiones y a ese comercio, creo que empezando por la divulgación de esa información y luego apoyándose en las estructuras con las que ya contamos, nuestra embajada en Indonesia y con la ayuda del embajador Chepi Huartono aquí en México, se puede hacer mucho. La Secretaría de Economía cuenta con recursos también informáticos a los que se puede acceder desde cualquier lugar del mundo y donde se pueden obtener información acerca de las oportunidades que por parte del sector gubernamental se han detectado. Ahora, la segunda pregunta, si me permites, solo quisiera hacer un comentario. No tuvimos oportunidad en tocar alguno de nosotros la parte del medio ambiente y las coincidencias también fuertes que tenemos México e Indonesia en ese sentido. Somos dos países megadiversos y por lo mismo dos países también con una particular responsabilidad en el esfuerzo por el combate al cambio climático mundialmente. Sí mencionamos ya las oportunidades que puede haber en el intercambio y en las inversiones respecto a energías renovables. Creo que los dos gobiernos tendríamos esa responsabilidad especial para que en el seno de Naciones Unidas pudiéramos promover una acción efectiva internacional en ese sentido. Gracias, embajadora. Efectivamente se mencionó que los dos países pues comparten a nivel global valores que están asociados a la arquitectura de las soluciones de algunos temas de preocupación y de dimensión global. Rápidamente lo mencionó el embajador Bahar también, pero es muy precisa esta acotación que haces en el sentido del compromiso que tenemos en materia de cambio climático. También se mencionó la coincidencia que tenemos como países que respetamos los principios del derecho internacional. Las acciones de cambio climático pues parten de compromisos contenidos en acuerdos internacionales. Entonces, vaya que es relevante esto y tiene un impacto sin lugar a dudas en la agenda de desarrollo. A mí me gustaría darle la palabra a cada uno de nuestros invitados, ya la ocupó la embajadora Franco, y en el orden que hicieron su presentación, quisiera darle la palabra al embajador de Indonesia en México, al embajador Huartono, por si quiere hacer algún comentario sobre estos temas o algún comentario adicional para cerrar su participación en esta sesión. Embajador, tienes la palabra. No se escucha, embajador. Está bloqueado el micrófono.
Embajador Guartono tiene que habilitar su micrófono. Sí. You have to open your microphone. Mic is off. It's mute. Yeah, all right. It's mute. Okay. Tú lo tienes buscado. The mic is has been turned off. Okay. Perfect. Adelante. Yes. Well, it was the sound was sorry. What the sound it was bad to me. Can you repeat the question? Well, the question was related to the possibilities that both countries, Indonesia and Mexico, can contribute to the international development through cooperation, given the fact that both are members of ECOSOC at the UN level, and given the fact of the potentiality that has been expressed during this session in terms of global partners and countries, middle-income countries, with the possibility to make a difference in international affairs? Well, as Mr. Ambassador Budiarman Bahar said, we are very, very open to have more deeper international relations between both countries, because we are sure that what we have now between two countries, we can bring a lot of things in the relation. I mean, international relationships. We can do everything. I mean, between Mexico and Indonesia, we can be part of the how we call it, bring a peace to all the worlds, and we can support it. We can support each other between two countries. So I think there is no barrier between Indonesia and Mexico, because we have a long story. We have a very good story. I mean, in point of view, since Sukarno was a president at the time, and then Lopez Mateos and was the president of Mexico, we have very close relations. This, based of the relations, we can bring a lot of things to the worlds. I mean, bring a peace, bring a sense of how to build the commercials and impact to all the countries. Yeah. Especially Mexico in the Latin American regions and Indonesia in the Southeast Asia regions, because both countries have a big population. Both countries have we are also a member of the G20. So I think we are very strategists. We are very strategists to build our relationships. I mean, our relationship is bring more peace to the worlds. That's what point of my view. Muchas gracias, embajador. Rápidamente voy a señalar lo que acaba de decir. Destaca que están abiertos de parte de Indonesia a fortalecer la relación con México. Sin lugar a dudas, se puede hacer todavía mucho más a partir de brindarse apoyo mutuo a nivel internacional. No hay ninguna barrera para ella, por el contrario, identifica, y creo que coincidimos todos, puras oportunidades para trabajar en la contribución de un mayor desarrollo a nivel internacional y a fortalecer una relación que ya es cercana, ha sido cercana desde hace muchos años. Señala las visitas de nuestros presidentes hace algunos años, y también el hecho de que los dos países tienen una vocación para ser constructores de paz o incidir en los procesos de paz a nivel mundial, y eso también puede llevarse a sus propias regiones. Indonesia y México son países con poblaciones grandes, son miembros del G20, que es el grupo pues
pues más importante para mantener la estabilidad financiera internacional e impulsar ya otra agenda más recientemente. Entonces, trabajando con base en estrategia y se puede incidir en llevar estándares que permitan establecer paz en nuestros respectivos contextos. Creo que es, en resumen, lo que acaba de señalar el señor embajador, y le damos las gracias por haber participado también. Y ahora le corresponde el turno al embajador Sergio Ley. Le vamos a dar también la palabra para un comentario final. Embajador, adelante. Muchas gracias. Mira, yo creo que aquí tenemos muchísima área y mucha tela de dónde cortar. En primer lugar, pues la pertenencia que tenemos a ambos países en múltiples foros que buscan un bien común. Como bien lo mencionó la embajadora Franco, creo que uno de las áreas más importantes es el calentamiento global, en los que ambos países de alguna manera hemos sido acusados de desforestación y que estamos tomando medidas justamente para controlar esto. Creo que allí hay un enorme campo de cooperación de ver las políticas que cada uno sobre nuestras regiones ha estado tomando para ver si han sido efectivas y realmente sacar la experiencia de lo que han sido realmente efectivos en este campo, ¿no? Creo que también como estos, pues hay muchísimas otras áreas en las que podemos sacar un gran provecho. Una de las áreas es cómo enfocamos cada uno de nuestros países, de nuestras regiones, los embates, por ejemplo, el embate sanitario o frente a la pandemia de que nos está afectando. Cada uno ha tenido caminos y políticas diferentes. Y yo creo que aquí en esta podríamos sacar algunas experiencias de cómo lo ha hecho Indonesia, qué es lo que le ha resultado bien, lo que ha hecho México, qué le ha resultado bien, y poder intercambiar este tipo de información que serían de gran utilidad, porque efectivamente, digo, somos países en que tenemos una vía de desarrollo muy similar en cierto sentido, y que tenemos también un gran futuro promisorio por delante. Creo que ahí tenemos que hacer muchísimo más. En cuanto a los intercambios económicos, creo que también allí hay otro de las áreas más importantes para el desarrollo, porque efectivamente, ya se ha mencionado aquí, conocemos muy poco de Indonesia en México, y en Indonesia se conoce muy poco de México. Y aquí tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Lo han hecho muchas de nuestras representaciones que tenemos allá, tanto en Indonesia como en México. Claro, Indonesia tiene una particularidad, que toda su población está distribuida en 17,000 islas, en las cuales es difícil a veces la comunicación y es difícil, por supuesto, también el conocimiento, difundir el conocimiento. Pero creo que allí tenemos que redoblar los esfuerzos y creo que en este camino estamos empeñados a ambos países. Creo que también tenemos mucho camino por andar en cuanto a la industria farmacéutica, porque pues, con unas poblaciones que tenemos muy similares también, que tenemos enfermedades tropicales, podemos cooperar mucho en este sentido, lo que se ha hecho en México, lo que se ha investigado en México y lo que se ha investigado también en Indonesia. Creo que tenemos ahí un campo por descubrir y un campo por trabajar. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy presente y no debemos descuidar uno de los grandes socios que puede ser del siglo XXI y que uno de los grandes socios estratégicos que pueden caminar paso por paso y mano con mano México-Indonesia en el futuro. APEC, creo que APEC es una
de las grandes áreas donde podemos trabajar en conjunto. Creo que ambos compartimos los principios de APEC, de buscar la liberalización del comercio. Y bueno, cuando estamos viendo en otras zonas, en otras regiones geográficas, un retraimiento a estas tendencias de la liberalización del comercio, yo creo que aquí es donde debemos de unirnos nosotros países que compartimos este pensamiento para que los efectos de otras naciones o de otras economías sean menos dañinos para el desarrollo de nuestras naciones. Muchas gracias al embajador Ley por estos comentarios que creo que reflejan muy bien pues, el desarrollo de este conversatorio. Países con una gran amistad, con relaciones políticas y económicas sólidas, pero en la parte económica todavía con un enorme espacio de oportunidad. Y sobre todo el hecho de que subraya que somos países que vamos a crecer mucho más en los próximos años, países muy importantes cada uno en su región, y desde luego para México la relevancia de voltear más a la zona de Asia-Pacífico, a la región de Asia-Pacífico, que va a registrar el mayor crecimiento económico para los próximos años, sin lugar a duda. Entonces hay algunas señales de por dónde se puede fortalecer esta relación y dónde están las oportunidades también para que los dos países nos conozcamos más. Embajador Bahar, te damos la palabra también para un comentario final y te agradecemos nuevamente tu participación. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Creo, nada más creo creo darle un punto clave para esta noche, que el comercio, el intercambio comercio no es solo medio para aumentar las relaciones bilaterales de ambos países. Entonces, como lo he escrito anteriormente, que hay muchas arenas donde podemos colaborar juntos y vamos a compartir nuestros expertos para crear un proyecto que va a beneficiar a todos, a Indonesia y México. Y por eso creo hay que intentar traer los empresarios a reunirse a más frecuencia entre ellos. Y así, con más frecuencia, espero que ellos van a tener nuevas ideas, frescas ideas, en qué parte, en qué proyecto Indonesia y México se puede trabajar juntos. Por ejemplo, recientemente en el campo de níquel, ¿cómo se llama en español? Es el término de minas níquel. En inglés se llama níquel, sí. Y níquel, aquí en Indonesia hay muchas, pero solo dos países que les gustan venir para hacer negocios con nosotros. Ahí es China y Estados Unidos. Son dos países nada más. Y así es un ejemplo que con níquel podemos hacer batería para vehículos eléctricos. Y el futuro, electricidad, la materia quiero decir que níquel va a ser un componente más importante para el futuro de electricidad para la industria.
así es un ejemplo que entre nosotros, entre los dos empresarios, tienen que abrir más reuniones, más charlas para tener nuevas ideas frescas por el futuro de nuestra cooperación. Y quiero decir que dentro de 3 o 6 meses Indonesia va a cambiar mucho, porque ya lo tenemos el ley Omnibus. El ley Omnibus es una ley que está una ley, lo hacemos para simplificar las regulaciones. Ahora hay un montón de regulaciones en Indonesia, es casi alrededor de 4.000 regulaciones que se puede hacer obstáculo para inversión, para empresarios extranjeras. Y quiero decir que nuestro presidente ha trabajado mucho con nuestro parlamento para cambiar el clima de hacer negocios en Indonesia para los extranjeros. Y luego una cosa más que quiero mencionar es sobre el certificado halal. Con este Omnibus Law, la ley de Omnibus, creo no es un obligatorio más a los extranjeros de exportar sus mercancías a Indonesia con el certificado halal. Así espero, vamos a ver dentro de 2 o 3 meses, porque nuestro ministro va ¿cómo se llama? Nuestro ministro tiene que hacer una regulación en el nivel ministerial. Y ojalá cuando se elimina esta barrera, no hay quejas más dentro de los empresarios exportadores extranjeras para abrir el mercado de Indonesia. Así son todos lo que quiero expresar en esta noche. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, embajador Bahar, muchas gracias por su compromiso para participar en este conversatorio en la noche allá en Indonesia. Yo retomo las propuestas que ha hecho en su primera presentación para crear un foro de consulta bilateral, un comité consultivo del agro, identificar esta parte de la inversión en níquel para el desarrollo de baterías, que es el gran tema de la industria automotriz eléctrica y también de los dispositivos móviles que van a requerir baterías mucho más durables a largo plazo. Y esta ley, la ley Omnibus, que señala que pues, puede ser un punto de entrada de esos empresarios que usted señala que sería bueno y recomendable que dialoguen más, viajen a Indonesia a conocer más las posibilidades del mercado y las seguridades que puedan tener para cierto tipo de inversiones. Bueno, eso pues ya queda de tarea tanto para el COMSE como para el área política de Cancillería y para la Secretaría de Economía, en fin, todos los que estamos involucrados en fortalecer la relación entre Indonesia y México, que es precisamente la razón principal de este conversatorio. Creo que hay información muy amplia sobre las bases sólidas y las grandes oportunidades que hay entre nuestros países. Vamos a dejar todo el material que se ha compartido en las redes sociales del Instituto Matías Romero, lugar desde el cual les agradezco su atención
Y agradezco a la embajadora Franco, al embajador Chepi Huartono, al embajador Sergio Ley y al embajador Bahar por esta rica conversación sobre lo que son nuestros países y la relación que se ha construido desde hace ya muchos años, y sobre todo la posibilidad que tenemos ambos de hacerla crecer y tener mucha mayor presencia individualmente, pero también de forma conjunta en el ámbito internacional a partir de los valores que integran nuestra política exterior. Yo me despido de ustedes, les agradezco su atención al público de Facebook Live del Instituto Matías Romero, al público de YouTube de la Embajada de Indonesia en México, desde el Instituto Matías Romero en la Ciudad de México, y les damos buenas tardes en México y buenas noches en Indonesia. Hasta pronto. Gobierno de México.